Vamos a continuar con Omar Guadarrama Aguirre. Nos va a presentar La memoria conquistada, una aproximación escénico interdisciplinaria. Es creador escénico interdisciplinario mexicano dedicado a la investigación y reflexión artística de la escena contemporánea entre la memoria, la migración y la tecnología a través de lenguajes interdisciplinarios y el performance. Bienvenido, Omar, un gusto tenerte por Muchísimas acá. gracias. Ahí me escuchan y pueden ver mi Perfecto. presentación. Sí, Ok, perfecto. Bueno, pues buen día para todos, para todas, para todes. Agradezco mucho la oportunidad a Global Dance Conference de ser parte de este importante y necesario encuentro. El día de hoy deseo compartir con ustedes algunas partes del camino escénico interdisciplinario que como artista investigador he iniciado, impulsado por indagar y reflexionar, en este caso, sobre la memoria y el acontecimiento escénico a través del cuerpo y su relación con el presente. Hoy hablaré sobre la memoria conquistada a partir de la pieza Conquista 21, Luchar por el Destino. Permítanme para cambiar. Ahí está. Bueno, para empezar, me gustaría compartir un chispazo de memoria y reflexión a través de las palabras del escritor uruguayo Eduardo Galeano, quien vivió en un constante ejercicio memorial y literario. Cito: la veneración por el pasado me pareció siempre reaccionaria. La derecha elige el pasado porque prefiere a los muertos. Mundo quieto, tiempo quieto. Permítanme que se me está desconectando la computadora. Ahí está. Perdón. Los poderosos que legitiman sus privilegios por la herencia cultivan la nostalgia. Se estudia historia como se visita un museo. Y esa colección de momias es una estafa. Nos mienten el pasado como nos mienten el presente. Enmascaran la realidad. Se obliga al oprimido a que haga suya una memoria fabricada por el opresor, ajena, disecada, estéril. Así se resignará a vivir una vida que no es la suya, como si fuera la única posible. Desde hace algún tiempo, siendo un migrante más, comencé los estudios de una maestría en artes en Alemania, con énfasis en los estudios interamericanos. Durante este tiempo y con el antecedente de la actuación y la comunicación o el periodismo que venía desarrollando en México, aunado al análisis de los distintos seminarios que la maestría me ofreció, comencé a escribir mi tesis de maestría. Pero llegó un momento en que me pregunté, ¿cómo puedo trasladar parte de este contenido teórico a otros espacios y o públicos? La respuesta que decidí fue a partir de acontecimientos escénico-performativos. Así surgió en mí un interés peculiar por reanalizar, reinterpretar y reanimar uno de los conceptos rectores de mi investigación, la memoria, y cómo es que se relacionan algunos mecanismos de exploración y reflexión en torno a este fenómeno. La memoria es un tema que atrae, y mucho más en nuestra América Latina. En la actualidad, los saberes sociales más dispares, los sistemas simbólicos culturales y algunas disciplinas científicas estudian de manera conjunta la problemática de la memoria. Este concepto, potencializado por los estudios culturales, los cuales incluyen dentro de sus mecanismos conceptos como mentalidades, identidades, símbolos, textos, medios y cómo la formación de la sociedad, los procesos históricos, la literatura, el arte y los medios traen posibles claridades a las perspectivas de la memoria. En este caso, a través de un proyecto que surgió impulsado tanto por un hecho histórico y sus repercusiones actuales en las distintas esferas de la sociedad. Durante el inicio del 2020 y con un virus que comenzaba a expandirse en todo el mundo, cofundé en compañía de otro amigo y creador escénico mexicano el colectivo Tecnemori, con la intención de investigar y explorar distintos lenguajes escénico interdisciplinarios para producir procesos y creaciones encaminadas a los campos de la memoria y la tecnología, teniendo como objetivo la producción de conocimiento a partir de formas de representar simbólicamente, construir en la acción y pensar de otras formas el mundo con la interacción de distintos saberes o áreas del conocimiento,
en, desde, para, con y con la experiencia. Fue así que inició un nuevo proyecto encaminado a indagar la primera parte de lo que he llamado la trilogía de la memoria, un proyecto escénico performativo interdisciplinario de largo aliento que busca capturar aspectos que involucran el fenómeno de la memoria en sus distintas manifestaciones, así como algunos de sus vínculos con otros modos y formas de reinterpretarla. El primer proyecto de esta trilogía fue o es Conquista 21, Luchar por el Destino, una pieza unipersonal constituida de acontecimientos tecnoviviales que indaga y presenta la confrontación o similitudes de dos visiones distintas del mundo, la mexica y la española. Busca también reflejar diversas alteridades y representaciones del otro a partir de algunos momentos resignificativos de la caída de México Tenochtitlan, ocurrida en 1521. Emprendimos este viaje junto con creadores escénicos alemanes y mexicanos a través de la virtualidad en su primera etapa, debido a la presencia de ese virus que vino a revolucionar y reflexionar nuestra existencia dentro y fuera de los escenarios. Comenzando una indagación y simultáneamente una reestructuración y búsqueda de estrategias sobre la forma de construir artefactos escénicos distintos a los que en general veníamos utilizando. Juntos construimos un convivio escénico liminal interdisciplinario estrenado en el año 2020, creando y adaptándonos, como ya lo mencioné, a maneras peculiares de compartir convivios escénicos. Como lo señaló en su momento el maestro argentino Mauricio Cartún cuando afirmó que el teatro ya no cambia solo, cito, perdón, ya no cambia solo como resultado de un devenir estético, como lo había hecho durante miles de años. Ahora cambia porque si no, muere. Un auténtico pico de crisis, un punto de inflexión que lo llevará a zonas insólitas. Cierro cita. Considero que la creación escénica tiene el compromiso de superar el terreno de la anécdota y el divertimento para lanzar preguntas a su propio momento histórico, el cual exige luchar contra la derrota del pensamiento en nuestras sociedades actuales. Es así como decidí, a través de esta pieza, regresar al cuerpo, al centro de la investigación y explorar así distintos mecanismos de expresión y transmisión de mensajes en colaboración de objetos físicos y no físicos, los cuales, al ser intervenidos, se vuelven una carga de acontecimientos que resuenan para repercutir en el pensamiento y reflexión de nuestro contexto actual, a partir de un hecho que marcó nuestro destino desde hace ya más de 500 años. Las versiones del pasado cambian cada vez que se evoca algo, a medida que cambian los hechos del presente. Parte de esta búsqueda escénico-interdisciplinaria pretende indagar si existen modos y formas de conquistar la memoria y sus mecanismos de transmisión. Memorias, recuerdos y olvidos son conceptos que están estrechamente relacionados tanto en el plano individual como en el plano colectivo. El recordar se debe de concebir como un proceso, los recuerdos como su resultado y la memoria como una habilidad y estructura cambiante. Aquí me pregunto, ¿la memoria rescatada de los hechos históricos puede llegar a ser visible? ¿Se produjo o sigue produciéndose una conquista de la memoria? Este ciclo, que comenzó hace ya 5 siglos en nuestro territorio, provocó diversas manifestaciones que se dan cuando dos fuerzas y visiones del mundo chocan. Estos hechos poco a poco se revitalizan y producen una búsqueda incesante de saber quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Las resignificaciones de la conquista en tiempos coloniales y postcoloniales siguen vigentes en esta investigación escénico-interdisciplinaria que se construyó a través de las letras, el teatro, la medialidad, la danza y la memoria en distintas revelaciones. Compruebo una vez más que todo acto performativo atravesado por impulsos memoriales sigue siendo un fenómeno con capacidad para espolear la reflexión y transformación social. En este caso, el convivio escénico de Conquista 21 invita a indagar sobre algunas violencias y crueldades que provocan traumas, mismos que desvanecen la línea divisoria entre el pasado y el presente. La persona queda detenida en su presente por un pasado que retorna una y otra vez para atormentarla. Una persona en tales condiciones no puede tomar responsabilidad de su pasado y mucho menos superarlo.
Bajo esta perspectiva, surgen diversos anclajes que podrían ser vinculados al hecho histórico de la conquista en nuestros días. ¿Cómo es que el mexicano latino, en este caso, carga y construye al mismo tiempo un tipo de realismo traumático y cómo este altera su destino? La memoria en combinación con artefactos performativos puede ser usada como objeto para homogenizar o para crear alteridades, como parte del yo y de la otredad. Y desde ahí vienen otras preguntas. ¿Qué es recordado? ¿Quién manipula el recuerdo? ¿Qué pasa cuando el poder de evocación es usurpado? ¿Cómo se clasifican los recuerdos? ¿Qué conservamos y rememoramos? ¿Bajo qué preceptos de verdad y veracidad recordamos o nos hacen memorar un suceso? Todas estas preguntas a partir del cuerpo como campo de estudio. Se pueden considerar a los hechos escénicos como acontecimientos de la memoria, ya que explotan de manera poética un mundo visto y trasvisto. La dota de imagen y acontecer para que reviva en palabra, carne, voz, cuerpo y escena, resignificándolo con la mirada de cada testigo espectador. Las prácticas teatrales y performativas pueden referenciar estrategias formativas que conduzcan a la transmisión de la historia reciente o antigua y contar con la posibilidad de hacer al mismo tiempo actos políticos. Con esto podemos ligar estas memorias a las que Maurice Halbach ofrece también al señalar y poner en duda la tesis de que la historia no es todo el pasado, pero tampoco es todo lo que queda del pasado. O si se quiere ver, junto a una historia escrita se encuentra una historia viva que se perpetúa o se renueva a través del tiempo y donde es posible encontrar un gran número de esas corrientes antiguas que solo aparentemente habían desaparecido. Es pertinente también traer a nuestra reflexión el planteamiento que ofrece la feminista y antropóloga social afroamericana Rosa Inés Curiel Pichardo, mejor conocida como Curiel Oji, cuando afirma que, cito, el cuerpo, unidad orgánica primaria y complejo articulador de lenguajes múltiples, emerge como un lugar de tensión que somatiza y exterioriza los profundos quiebres y heridas infringidas por el proceso de colonización europea en las sociedades originarias. La colonialidad del poder también ha tenido impacto en las relaciones intersubjetivas y culturales. La producción del conocimiento y de medios de expresión fue colonizada, imponiéndose una hegemonía eurocentrada. Asimismo, destaca el cuerpo como espacio donde se ejerce la dominación y la explotación. Cierro cita. Con esto, para finalizar casi, puedo ofrecer la siguiente hipótesis. El cuerpo es el inicio de procesos de conquista que han llegado hasta la conquista de la memoria en nuestros territorios latinoamericanos. La reflexión en torno a las formas de contar, en combinación con los procesos de investigación escénica, se convierte en un acontecimiento performativo. Es una manera de producir conocimiento y memoria que es constante y que no solo está en la intelectualización. Tanto las academias, así como los modos y formas de producir conocimiento, afortunadamente, se van transformando y cuando la memoria tal vez no alcanza, se puede recurrir siempre al teatro, a la danza, ya que nada está aislado del resto del mundo y las experiencias siempre resuenan. Si volteamos a nuestra memoria, tal vez nunca más seríamos conquistados ni conquistadores. Cabe mencionar que las fotos que ustedes han podido ver a lo largo de esta presentación son imágenes tomadas del estreno que tuvimos en Alemania durante la pandemia. Ahora, como les comenté, hemos tenido esta presentación tanto en Alemania en su primera fase, después en México, después en Canadá. Y bueno, para cerrar y como un adelanto, aprovecho esta oportunidad para compartirles que estoy ya en el proceso de exploración y construcción del siguiente proyecto escénico de la trilogía de la memoria. Su nombre es Club Beleg, un performance sobre memoria, migración y fútbol, próximo a estrenarse en México y Alemania a finales de este año. En este segundo proyecto pretendo explorar y encontrar mecanismos que unan al cuerpo con el juego a través de este deporte tan popular, como un fenómeno performativo que es el fútbol, como lo es la escena.
y su vínculo con memorias migrantes. De mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención y pues aquí estamos para comentarios, dudas. Gracias. Muchas gracias, Omar. Qué interesante proyecto y qué maravilla que has podido realizarlo en México y en Alemania. Justo este último proyecto que mencionabas me hizo recordar un performance que se llama Pelota, que Ok, también está, que se hizo desde Estados Unidos. Si quieres, te lo escribo en un momento en el chat. por Y favor. bueno, después de esto vamos a abrir un espacio para preguntas. No sé si hay alguien que tenga alguna aquí para Omar. Mientras que pensáis esa pregunta, quería pedir si puedes pasar los nombres de que nombraste una filósofa afro. Afro-mexicano. Y de Eduardo Claro. Galeano, si también tienes el nombre del libro, por favor, si lo tienes. Gracias. Veo que hay una pregunta. Claro. Lo escribo en el Adelante, chat. Andrea. Sí, hola. Hola. Me encantó tu performance, lo vi hace 2 días cuando nos pasaron el link de todos los vídeos. Quería Gracias. preguntarte acerca de la dramaturgia. Me interesó mucho el hecho de que estabas trabajando con diferentes artefactos, con pinturas, estás trabajando con los granos básicos, que también fue muy interesante volver a ver el maíz, volver a ver el azúcar de esa forma. Nada, estaba interesada sobre la dramaturgia. ¿Cómo la trabajas? ¿Si fue tú solo o si en colaboración? Mi primera fase fue yo solo porque surgió, como lo mencioné, de mi tesis de maestría. Yo tenía la inquietud de analizar o analicé en su momento 4 obras dramatúrgicas de autores mexicanos, bueno, 3 hombres, una mujer, que hablan sobre este proceso de la conquista de México y la trasladan a teatro, a su dramaturgia. Pero en mí surgió esta ansiedad o este impulso de decir cómo traslado no solo una dramaturgia como tal o como la conocemos tradicionalmente, sino hacer una dramaturgia, yo le llamé performativa, en donde involucro distintos aspectos, tanto inclusive romper estructuras, ¿no?, de la dramaturgia como tal. Y en mi proceso, ya en la segunda etapa me acompañó otra dramaturga mexicana, Alejandra Galván, que también a la distancia, a 4 manos, pues escribimos esta dramaturgia y la íbamos reescribiendo en ya una tercera etapa cuando yo ya estaba explorando en la escena. Entonces ya ahí teníamos ya material tanto en la escena para poder intervenir el cuerpo escrito que ya teníamos. Y mi otra pregunta es, ¿a dónde en Alemania estás? Yo también vivo en Alemania desde hace 4 años. Yo vivo en Bochum, no sé si conoces esa ciudad o la conocen. Está muy cerca de, pues, una de las ciudades más importantes o más famosas, Dortmund o Düsseldorf. Pues, muchas gracias. Sí, de nada, a ti. ¿Alguna otra pregunta para Omar? Paula, adelante. Hola Omar, ¿qué tal? Hola. Gracias por tus diapositivas, son muy interesantes. Y pregunta suelta, porque para mí aún no sé qué significa el maíz para mí, soy ecuatoriana, pero quiero preguntarte a ti, ¿qué significa para ti el maíz? Bueno, en primer impulso y como migrante, pues obviamente significa actualmente nostalgia, ¿no? Y es como el origen de lo que constituye parte de mi identidad, que es todavía esta pregunta que en mí resuena, y más cuando estás en un país al que no perteneces. Pero en términos muy generales, yo consideraría que es parte de mi historia y de mi pasado, porque también ya en temas personales, yo provengo de una familia de un pueblo, en una sierra, en un pueblo muy alejado, no de la Ciudad de México, sino de los alrededores. Entonces, cuando alguien me pregunta sobre el maíz, me acuerdo de mi abuelo, mis abuelos, o sea, y es entrar a estos ya terrenos un poco más personales y también nostálgicos, por así decirlo, ¿no? Pero en general podría responderte ahorita eso.
el maíz para mí son mis orígenes. Muchas gracias. No, Sí, de creo nada. creo que comparto esa visión. Gracias por la tuya. Con gusto. ¿Tenemos tiempo para alguna otra pregunta? En el mientras leo un mensaje que está en el chat de Melania, que dice: gracias por lo compartido, soy una latinoamericana emigrada a España y vengo viviendo y atravesando esta lucha interna sobre la conquista. Y me resonó muchísimo esto de mirar la historia y que a futuro no haya conquistados ni conquistadores. Pienso en el rol de los inmigrados ayudando a acercar, conciliar. Sí, coincido totalmente. Y parte, como para agregar a este comentario que nos ofrece Melania, yo pretendía hacer eso también en este proyecto, no caer en este discurso maniqueísta que pues muchos, partiendo de los mexicanos, que fuimos los donde llegaron estos españoles y que hubo este choque, ahí este discurso maniqueísta, ¿no? De quiénes fueron los buenos, quiénes fueron los malos. O sea, no, fue algo que sucedió y eso provocó un cambio, ¿no? En nuestra constitución, en nuestra historia. Y creo que el quedarnos nada más en ese discurso de, ellos fueron los malos o nosotros fuimos los malos, ya te limita a seguir explorando, a seguir indagando más sobre otros terrenos. Entonces, no, insisto, no caer en ese discurso maniqueísta. Así que comparto muchísimo esto que Melania nos ofrece. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Tenemos todavía unos minutos. No. Ahí, Bueno, perdón, Omar, ahí puse muchísimas... Curiel Sí, Ochi, perdón. la autora, que es antropóloga social afroamericana, Curiel Ochi. Y el libro desafortunadamente no lo encuentro, pero no lo tengo ahorita aquí a la mano. Pero bueno, les ofrezco. Muchas gracias. Si gustas enviárnoslo al correo de contacto de Dancing with the Colonization, podemos hacérselos llegar también más tarde. Les recordamos que está la opción de hacer donaciones a través del PayPal. Andy les está colocando en el chat las direcciones de cada uno, de cada una de las personas que están presentando. Y bueno, Omar, ha sido un gusto escucharte, escuchar voces mexicanas en esta presentación. También te coloqué el video de Mark Bamuthi, que justo habla, es como el juego de fútbol, la pelota, con migrantes mexicanos en el Bronx, en Nueva York. Wow, eso Entonces, está también es una cuestión performática, espero que funcione. claro. Y pues muchísimas gracias.